Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿verdad? Una vez más les saluda su profesor Emerson Cisneros Andrade y el día de hoy pues vamos a empezar el área de cívica, ¿verdad? Vamos a empezar con cívica y esperemos pues que pueda ser de su agrado. Que cívica en esta oportunidad pues van a venir temas sumamente interesantes, pero vamos a empezar, ¿verdad? Con el tema de los derechos humanos. Así que empezamos, arrancamos, mucha atención porque más adelante tendrán que resolver sus prácticas del compendio y vamos a buscar la forma, ¿verdad?, de poder comparar respuestas. Así que atentos, atentos, que la clase está sumamente bien explicada. Muy bien, empezamos con el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos. Y la gran pregunta es, profesor, ¿y qué son los derechos humanos? ¿Verdad? La gran pregunta que todos nos hacemos, ¿qué son los derechos humanos? Así como tú estás viendo, ¿verdad? En la pantalla menciona que son el conjunto de facultades que tiene toda persona para hacer o exigir que la sociedad, escucha bien, que la sociedad y el Estado le reconozcan como tal. Escucha bien, acá está la sociedad, vamos a ver acá con amarillo, y el Estado reconozca como tal. Por eso es que ustedes ven en la imagen que hay ¿verdad? Unas personas y una de ellas en especial está reclamando, ¿qué cosa? Sus derechos. Son las facultades que nos pertenecen. Y como nos tenemos nuestras facultades, son nuestras facultades, nosotros tenemos el derecho de ¿qué? De exigir que la sociedad respete nuestros derechos, que el Estado respete nuestros derechos y lo reconozca, ¿verdad? Eso es lo más importante de los derechos humanos. Y hoy vamos a conocer los derechos humanos, vamos a conocer la evolución y al final vamos a ver los tipos de derechos humanos. Así que nos preparamos para empezar y vamos a ver la evolución de los derechos humanos. Empezamos todo, ¿verdad? Todo esto empieza en Inglaterra. Por acá vemos la banderita de Inglaterra en el año de 1215. Profe, ¿qué pasó en este año de 1215? En este año de 1215 se va a dar la petición de derechos, ¿verdad? Se da la petición de derechos o también conocido como la Carta Magna. Recuerda que la Carta Magna es la constitución más antigua del mundo, ¿verdad? El antecedente más importante de la Constitución es la Carta Magna. Vino pregunta de examen de admisión, ¿verdad? ¿Cuál es el antecedente más importante de la Constitución? Es la Carta Magna. ¿Estamos? Esta, como menciona acá, es la Constitución más antigua del mundo, ¿ya? Por acá podemos ver un pequeño párrafo, ¿verdad? De la Carta Magna del año de 1215. Muy bien, ¿qué más por acá? Y más adelante seguimos en Inglaterra todavía, ¿verdad? Más adelante se va a dar lo que es en Inglaterra en el año de 1679. Se va a crear la ley de habeas corpus. Profesor, ¿y en qué consiste esta ley de habeas corpus? Fácil, esta ley de habeas corpus, ¿verdad? Va a defender, ¿qué cosa? La libertad. Por eso es que acá vemos una imagen en la cual un policía, ¿verdad?, se está llevando a una persona. Imaginemos que de repente estamos en la cuarentena hoy en día y por ahí hay una persona que le encanta de repente las bebidas alcohólicas o la cerveza y él sabe que en la libertad el toque de queda es a partir de las 4 de la tarde. Pero ¿qué pasó? Él no, ¿verdad? Él tenía su jueves de patas y quería reunirse con sus amigos a tomar una bebida. Por ahí sale a eso de las 5:30, 6 de la tarde, y como estábamos en toque de queda a partir de las 4, el policía viene y se lo lleva, ¿verdad? Se lo lleva. Entonces es una imagen, pero en este caso, ¿para qué sirve, verdad? O sea, lo está llevando detenido. ¿Para qué sirve la ley de habeas corpus? Vamos a imaginar algo, un ejemplo, ¿verdad? Imaginemos que de repente por ahí detienen a una persona, pero de repente no encuentran las pruebas suficientes, así por decirlo, ¿verdad? Viene el abogado de la persona que fue detenida, en este caso este señor, ¿verdad? Va y le dice pues que presentan los documentos y entre ellos presentan lo que es el habeas corpus. El habeas corpus, ¿qué va a hacer? Defiende la libertad. Él va a pedir su libertad, ¿verdad? Entonces, a través de este documento, él puede exigir su libertad. La ley de habeas corpus. Pregunta de examen, ¿qué defiende la ley de habeas corpus? La ley de habeas corpus defiende la libertad.
¿Estamos? Muy bien. Siempre... Muy bien, continuamos y más adelante nos vamos hasta Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos exactamente en el año de 1776? Un año sumamente importante. ¿Por qué tan importante, profesor? Porque se da la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Se firma el acta de independencia de Estados Unidos, en la cual pues ocurrió exactamente un 4 de julio del año de 1776. Esta fecha es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque más adelante tal vez vamos a hablar sobre la economía, y ahí se va a hacer presente pues el nacimiento de un grande en la economía, exactamente el padre de la economía, Adam Smith. Nace en el año de 1776. En este mismo año también se da o se firma el acta de independencia de Estados Unidos. Ahí está. Muy bien. Entonces, esto fue muy importante también, ¿verdad? Muy importante para los derechos humanos. Más adelante nos vamos a Francia, ¿verdad? Francia exactamente ocurrió en el año de 1789. En el año de 1789, 1789, ocurre la Revolución Francesa. Profe, ¿y cuál fue la consecuencia, verdad, que trajo la Revolución Francesa? Con la Revolución Francesa van a nacer los derechos del hombre ciudadano, ¿verdad? Van a nacer los primeros derechos. Fueron llamados los derechos del hombre y ciudadano. Pero, ¿verdad? Todo esto se va a digivolucionar, algo así como, ¿verdad? Como los dibujos animados, y le van a dar paso ¿a qué? A la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos va a ser, diríamos, aprobada en la tercera Asamblea de las Naciones Unidas, exactamente el 10 de diciembre de 1948, casi 3 años después de ¿qué? De la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se da la declaración, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la tercera Asamblea de las Naciones Unidas. Hay que recordar que esta pregunta vino en el examen de admisión de la UNT, así que ojo por si acaso, porque puede venir en tu examen bimestral o parcial, ¿ah? Muy bien, continuamos entonces. Viene Cívica, es recontra fácil, ¿ah? De verdad, Cívica es un curso pues que a través tal vez de ejemplos podemos explicar, ¿verdad? Aparte también que ustedes como alumnos, Cívica llevan tan solo 45 minutos, una hora pedagógica, así que yo creo que acá vamos a avanzar un poquito más. Muy bien. Seguimos, tipo de derechos. Tipo de derechos, vamos a empezar con... ustedes tienen que aprender de ley que cuando hablamos de tipo de derechos vamos a hablar de 3 generaciones. No existen ni 4 ni 5, por favor. ¿Ya? Tan solo existen 3 tipos de generación. Primera generación, segunda generación y tercera generación. Vamos a empezar con los derechos de primera generación. Cuando hablamos sobre los derechos de primera generación, también son llamados civiles y políticos. Profe, ¿por qué son llamados civiles y políticos? Ejemplo, ¿por qué van a ser llamados civiles? Porque uno de ellos, uno de nuestros derechos que están en los derechos de primera generación, van a ser el derecho a un nombre. ¿Ah? El derecho a un nombre. Y esos derechos a un nombre, ¿verdad?, van a ser prácticamente individuales. Cada uno tiene un derecho a un nombre, ¿verdad? Derecho a una nación es un derecho civil, ¿verdad? Derecho a una nacionalidad, un derecho político. Derecho a una nacionalidad. Entonces, ahí los derechos de primera generación también van a ser llamados derechos civiles y políticos. En el examen puede venir, ¿verdad? Como también son llamados los derechos de primera generación. Tú vas a marcar civiles y políticos. Muy bien. ¿Qué más? Lo había dicho antes. Mira, ¿qué dice el segundo check? El segundo check dice que los derechos de primera generación también son llamados derechos individuales, ¿verdad? Le corresponde a cada uno. Cada uno tiene su nombre, cada uno tiene su nacionalidad, ¿verdad? Cada uno, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué nos dice el tercer check? El tercer check nos dice que son protegidos por el Pacto de San José de Costa Rica. Acuérdate, profe, ¿y cómo yo me voy a acordar de este pacto? El Pacto de San José en Costa Rica. Costa Rica es un país, ¿verdad?, de América Central. ¿Y cuál es la capital de Costa Rica? San José. Espero que nunca te olvides, ¿ya? La capital de Costa Rica, San José. Por eso es que se dio el Pacto de San José. El Pacto de San José, ¿en dónde? En Costa Rica. Costa Rica, que es el país, y San José es la capital, ¿ya? Porque se dio en ese lugar, pues colocaron el nombre de este pacto con el nombre de su capital. ¿Estamos? Muy bien, continuamos. Los derechos de primera generación son, acá está, ¿verdad? Y he tratado de colocar cada derecho con una imagen para que puedas aprender de una forma más rápida y didáctica. Ejemplo, el primer derecho
que está dentro de los derechos de primera generación, derecho a la vida e integridad física. ¿Qué dice la imagen? Dice sí a la vida, un bebito, ¿verdad? Dice sí a la vida. Nadie tiene derecho a ir en contra de nuestra vida, nadie tiene derecho a maltratarte ni a pegarte. Eso nos quiere interpretar el primer derecho, el derecho que está dentro de primera generación, derecho a la vida e integridad física. Nadie te puede maltratar, nadie te puede pegar, nadie puede ir en contra de tu vida, ¿verdad? Hay muchos casos, tal vez hoy en día hablamos de, en este caso pues podríamos decir de los adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes o jóvenes que pues podremos decir que comienzan a vivir cosas ya un poco avanzadas, unas cosas de adultos que al final pues terminan con embarazos precoces. Y por ahí una jovencita o un adolescente que está pues embarazada, a veces tiene un poco de temor, que dirán sus padres, etc. Y pues por ahí, como está un poco asustada, ella adopta, o ellos dos, ¿verdad? Esa pareja adopta de jóvenes, adopta con el detalle de querer pues lamentablemente abortar a ese niño. Y esto no puede ser, ¿verdad? Eso está penado. El derecho a la vida. Desde que el niño está fecundado en el vientre, ¿verdad? Ya hay una vida. Y esa vida hay que respetarla. ¿Estamos? Entonces, el derecho a la vida es muy importante. Nadie te puede pegar también, ¿verdad? Los únicos que te pueden corregir, hay que decirlo de esa forma, es tu mamá y tu papá. Eso está en la Constitución. Son los únicos que te pueden corregir, pero moderadamente. Ya si por ahí, ¿verdad? Tu papá sacaste 05 en la libreta y viene con una manguera, por ahí un fierro, no, ya, eso no. Corregir moderadamente puede ser de repente por ahí una jalada de oreja o de patilla, o de repente o lo mucho, ¿verdad? Un correazo, lo clásico, pero moderadamente. Los únicos que te pueden corregir es tu papá y tu mamá. ¿Estamos? Derecho a la vida e integridad física. Nadie te puede golpear. Ya nadie puede venir y te puede tirar un puñete o te puede tirar una cacheta. No, nada de nada. ¿Estamos? Derecho a la vida e integridad física. Sí a la vida, dile sí a la vida. Muy bien, continuamos. Y se viene el siguiente derecho. ¿Qué derecho es? Derecho a la igualdad ante la ley. Mira esta imagen que hemos puesto acá. Vemos una balanza, ¿verdad? Una balanza en la cual por acá vemos a un morenito, vemos una chinita, por acá vemos una gringuita y por acá vemos de repente un español, un americano, ¿verdad? Entonces, y hay una balanza, pero esta balanza está equilibrada, ni muy abajo ni muy arriba, todos iguales. Eso es lo que busca, derecho a la igualdad ante la ley. Todos debemos ser iguales ante la ley. De repente por ahí hay un robo, imaginemos que hay un robo y imaginemos, ¿verdad? Hay un robo pues, pero esta persona no quiere, diríamos, o si de repente está en un enfrentamiento y hay personas morenitas y hay personas blancas, pero las que empezaron el pleito fueron las personas blancas, y viene la policía y va de frente y se lo lleva a quién, a la persona morena, porque piensa que la persona morena pues fue la que empezó todo este pleito, etc. Y ahí no hay derecho a la igualdad ante la ley, ¿verdad? Ahí no hay derecho. Entonces eso es lo que busca la sociedad, derecho a la igualdad ante la ley. Todos somos iguales, no porque el que tiene más dinero va a tener más prioridad o más privilegio, no. ¿Estamos? Todos son iguales ante la ley, el rico, el pobre, ¿verdad? El bonito, el feo, todos, el blanco, el negro, todos somos iguales ante la ley. ¿Qué más? El otro derecho de primera generación, ¿cuál es? Derecho a la libertad de conciencia y religión. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos a una profesora con 4 niños, en la cual pues el primer niño está siendo modificado su forma de pensar en el aspecto religioso. De repente el niño pues ya tiene en su mente una cruz que significa pues ser cristiano, y de repente hay otra niña que también tiene, ¿verdad? Otra cruz, y acá vemos en el tercer niño una profesora que está tratando de modificar el pensamiento del niño, haciendo de repente una cruz porque ella también piensa así, los niños también tienen que pensar así. Yo quiero poner un ejemplo más fácil, ¿verdad? De repente en la parte educativa, si por ahí de repente viene un profesor de religión a su aula y le dice: chicos, muy bien, hoy vamos a empezar con lo que es la oración del día. Ya, todos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén.
Pero de repente por ahí Pepito es un niño que no cree, ¿verdad?, en la Iglesia Católica. Y el niño no hace, ¿verdad? Él no hace la señal de la cruz. Entonces la profesora le queda mirando y comienza pues el Padre Nuestro. El niño tampoco hace el Padre Nuestro. Y cuando comienza el Dios te salve María, el niño tampoco reza el Dios te salve María. Entonces la maestra se va molesta, ¿verdad? La maestra, y le dice: Pepito, ¿qué pasa? ¿Por qué usted no reza el Padre Nuestro, ni mucho menos el Ave María? No, profesora, le dice Pepito, yo no soy de la Iglesia Católica, yo pertenezco a otra iglesia. Pero ¿cómo es posible, Pepito? Tú tienes que ser pues de la iglesia católica. No, profesora, yo no soy, yo no me gusta a mí. ¿Qué cosa dice la Miss? Usted va a ser de la Iglesia Católica y punto. Si usted no es, yo lo jalo, ¿verdad? Entonces, eso no puede ocurrir, jóvenes, ¿ya? Eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque todos tienen derecho a la libertad de conciencia y religión. Nadie te puede imponer ser la religión que ellos quieren. Tú decides si eres o perteneces a la Iglesia Católica o perteneces a la Iglesia Evangélica, adventista, mormón, etc. Tú decides. ¿Por qué? Porque tienes derecho a la libertad de conciencia y religión. Muy bien, continuamos. Y acá hay, ¿verdad?, otro derecho a la propiedad y a la herencia. Todos ustedes, jovencitos, tienen derecho a la propiedad y a la herencia. La casa que están viviendo hoy en día, cada uno de ustedes, ¿les pertenece a quién? Les pertenece a ustedes también, así como les pertenece a su papá, a su mamá, también les pertenece a ustedes. Entonces, ¿verdad? Más adelante, tal vez no pasen los años, ¿verdad?, un pedacito será tuyo. Ese es el derecho a la propiedad y a la herencia. ¿Qué más? Por acá tenemos también otro derecho de primera generación. Derecho a la libertad y seguridad personal, ¿verdad? Todos tienen el derecho de ser libres y también de poder caminar por el territorio peruano. Seguridad personal sin que te pase nada malo, ¿verdad? No te puede pasar nada malo. Ya está, seguridad personal. Ahora vamos a conocer los derechos de segunda generación. Profe, ¿en qué consisten los derechos de primera generación? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los derechos de primera generación, vamos a hablar que también son llamados derechos sociales, culturales y económicos. Profe, ¿y por qué son llamados así? Porque muchos van a intervenir en la parte social, muchos derechos van a intervenir en la parte cultural y otros también van a intervenir en la parte económica. También son llamados en derecho en conjunto. Date cuenta que los derechos de primera generación eran llamados derechos individuales, ¿verdad? Los derechos de segunda generación, por lo contrario, van a ser llamados los derechos en conjunto. En pocas palabras, todos los derechos que se puedan realizar en conjunto o en grupos van a ser denominados como derechos de segunda generación. No te olvides. Muy bien, vamos a conocer los derechos de segunda generación. El primer derecho de segunda generación, tenemos el derecho a la educación. Mira, acá vemos, ¿verdad?, que un profesor está explicando una clase de geografía a sus alumnitos y ellos están atendiendo muy bien. Entonces, profe, ¿en qué consiste el derecho a la educación? Que todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser educados, de ir al colegio, de ir a la escuela. No importa si tenga dinero o no, todos tienen el derecho de ir a la escuela. Es por eso que existen los colegios nacionales y los colegios particulares. Así que nadie se queda sin estudiar, todos tienen derecho a la educación. Muy bien. Continuamos. El siguiente derecho de segunda generación, tenemos el derecho al trabajo. Y por acá de repente vemos, ¿verdad?, diferentes tipos de oficios: enfermeras, médicos, chef, de repente gasfiteros, ingenieros, administradores, profesores, etc. Derecho al trabajo. Todos tienen derecho al trabajo. A nadie se le puede negar el derecho al trabajo, ¿verdad? Entonces, así que ya lo saben, derecho al trabajo. ¿Qué más? Otro siguiente derecho es el derecho a la seguridad social. Todos tienen el derecho, pues, de tener, ¿verdad?,
esté seguro, en este caso pues algunos tienen el CIS, ¿verdad? Otros están en lo que es salud y así sucesivamente, ¿verdad? Por acá vemos personas que están esperando, haciendo cola para poder ingresar a de repente un chequeo médico, de repente alguna enfermedad que tienen. Todos tenemos derecho a una seguridad social. ¿Qué más? Derecho a la huelga. Mira, un dato muy importante, derecho de segunda generación, es que todos tenemos derecho a hacer huelga, ¿verdad? Nadie nos puede impedir, no que la policía, que va, no. Todos tienen derecho a hacer huelga, pero de forma pacífica, nada que piedras, que palos, que armas, no, porque eso ya sería vandalismo. Y el vandalismo sí es penado. En cambio, estas huelgas pacíficas no. Pueden salir con sus carteles, pueden salir, ¿verdad?, con sus bombardas, con sus silbatos, etc. Una huelga pacífica, derecho a la huelga. ¿Estamos? Muy bien. Y recordar que, mira, que los derechos de segunda generación son derechos llamados o conocidos como en conjunto. Y acá en la huelga vemos personas en conjunto, vemos una gran cantidad. Acá seguridad social vemos también una gran cantidad. Acá también vemos una gran cantidad. Y acá también vemos un grupo de personas. Todos estos derechos de segunda generación son derechos en conjunto. Entonces seguimos, ya tenemos el derecho de segunda generación, que es a la educación, derecho al trabajo, derecho a la seguridad social, derecho a la huelga. Y ahorita vamos a ver el siguiente derecho, que es el derecho a la buena remuneración. Todos tienen derecho a ser bien pagados. ¿Ah? Todos tienen derecho a la buena remuneración, ¿verdad? A exigir lo correcto, lo que dice la ley. Ejemplo, hoy en día en la actualidad podemos ver que en el Perú el sueldo mínimo es de 950, si no me equivoco. Estaba 930, 950 por ahí. Entonces es el sueldo mínimo legal en el Perú. Entonces eso es lo que debería ganar cualquier persona, ¿verdad? En lo mínimo. Esas personas que de repente se aprovechan porque no estudió, porque de repente no se encuentra con todas sus capacidades o habilidades para trabajar y les cobran y les pagan 700, 600 o 500 la mensualidad. No, eso no está bien. Están vulnerando nuestro derecho a la buena remuneración. Muy bien, y de repente podrán ganar más también, ¿verdad? Algunos que son profesionales ganan de repente 1500, 2000, 3000, 4000 a 8000 o a más también. Otro derecho de segunda generación vamos a encontrar el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Por acá vemos, ¿verdad?, que hay pues implementos de seguridad como el casco, ¿verdad?, este andamio, por acá lentes también vemos botines. Entonces, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo. Todos tienen que estar con sus casquitos, todos tienen que estar con sus lentes, con sus botines, para que no haya ningún herido o ninguna muerte, pues como se dice. Muy bien, seguimos. Derecho de segunda generación, tenemos derecho a la igualdad de oportunidades y al sindicalismo. Todos tienen derecho a ser un sindicato. Ejemplo, los docentes tienen derecho pues a formar su grupo de sindicato y tiene su nombre, ¿eh? Se llama el SUTEP, así como ven ustedes en la imagen, dice SUTEP. Ese es el sindicato de docentes. Así como también existe el sindicato de docentes, también existe el sindicato de obreros, que se llama el CGTP, ¿verdad? Y profe, ¿y en qué consiste un sindicato? Son grupos que representa, ejemplo, los profesores. Hay un grupo que representa a todos los profesores a nivel nacional, que se llama el SUTEP, y ese grupo es el que va y reclama ante el Estado y exige que respeten los derechos de un profesor la parte económica, ¿verdad? O que suban su sueldo, que es mayormente lo que hacen los docentes, pues marchan a querer pues que suba su sueldo. Entonces, cada grupo de personas tiene derecho a hacer su sindicato. De repente, ¿por qué no más adelante puede ver el sindicato de alumnos, verdad? De hecho. Muy bien, continuamos y por acá tenemos otro derecho de segunda generación, que es el derecho a la seguridad social. Todos tenemos derecho a esta seguridad social, en este caso pues de ser resguardados por una entidad, ¿cómo decirlo?, de una institución. Puede ser la Policía Nacional de Perú, el Ejército, etc., ¿verdad? Seguridad social. ¿Qué más? Derecho a participar en la vida cultural y disfrutar de sus beneficios. En este caso podemos mencionar, pues, pertenecer a lo que es, pues, de pertenecer a asociaciones, ¿verdad? Asociaciones culturales y, pues, participar en nuestra cultura.
¿Qué más? Por acá tenemos los derechos de tercera generación. ¿En qué consiste estos derechos de tercera generación? Vamos a ver. Derechos de tercera generación menciona que están relacionados con la preservación de la especie humana. ¿Cómo así, profesor? ¿Es lo mismo que decir derecho a la vida? No, no es lo mismo, joven. ¿Por qué se crean los derechos de tercera generación? Estos derechos de tercera generación se van a crear producto de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. Se da la Segunda Guerra Mundial y después que acaba todo esto, se van a crear los derechos de tercera generación. Y hubo tantos muertos en la Segunda Guerra Mundial, demasiados millones de muertos, que dijeron vamos a declarar los derechos de tercera generación y se van a enfocar a preservar la especie humana. Acá dice preservación de la especie humana. Es por eso que se crean los derechos de tercera generación. Y, profe, ¿cuáles son estos derechos? Acá están, mira, el primer derecho de tercera generación, derecho al ambiente. Profe, ¿y por qué crean este derecho al ambiente? No entiendo. Es que cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Lanzaron misiles, lanzaron de todo, y en especial lanzaron dos bombas, la bomba Nagasaki y Hiroshima. Y estas bombas eran bombas atómicas, ¿verdad? Que en el momento que explotó, logró explotar casi varios kilómetros de territorio en la cual se encontraban bastante población. Y hay imágenes, ¿verdad?, en la cual se ven a las personas pues con la piel quemada, ¿verdad?, destrozada por el impacto de estas bombas atómicas. Imagínense, yo te pregunto si el ser humano, cuando ocurrió esto, pudo o quiso protegerse, ¿verdad?, con lo que tuvo. Yo te pregunto, ¿y las plantas habrán podido protegerse? ¿El suelo habrá podido protegerse? No, ¿verdad? Entonces, es por eso que con esas bombas atómicas lograron pues perjudicar, volver infértil aparte del territorio. Ese suelo donde explotó la bomba ya no valía, ya no servía para poder producir más frutas, o de repente sembrar, ¿verdad?, para poder producir, ya no valía ya. Por eso es que dijeron, tiene que haber un derecho al ambiente, que se respete el ambiente. Y eso se logró, derecho al ambiente. Muy bien, ¿qué más? Por acá vemos el derecho a la paz. ¿Y en qué consiste el derecho a la paz? Es que tanto fue esta guerra, la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, es que la gente, la población ya estaba cansada ya de tanta muerte, de tanta destrucción, que buscaron la forma de conseguir la paz, ¿verdad? Y la población quería la paz como sea, y se declaró como tercera generación el derecho a la paz. ¿Qué más? Vemos por acá otro derecho, el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿verdad? Cada grupo de personas está en su derecho de poder, ¿verdad?, ir y digamos, obtener un territorio para su beneficio. El derecho a la libre determinación o a la autodeterminación de los pueblos. Y por último tenemos derecho a beneficiarse libremente del patrimonio cultural. ¿En qué consiste este derecho? Consiste en que si de repente, un ejemplo, ¿verdad?, hay una persona, Pepito, quiere ir a visitar la ciudadela de Chanchán, y de repente Pepito, ¿verdad?, porque es por ser un morenito y pobre a la vez, no lo dejan pasar. No, tú no vas a pasar. Pero a pesar que Pepito de repente tiene dinero para poder pagar la entrada, que son algo de 5 soles, a pesar de ello no lo dejan ingresar. ¿Por qué? Porque era una persona que no estaba pues bien vestida, no estaba limpia, y de repente pues era una persona morena. Y entonces Pepito puede ir a quejarse y a respetar su derecho, que es derecho a beneficiarse libremente del patrimonio cultural. Cualquier persona puede ingresar a la ciudad de Chanchán. Cualquier persona puede ingresar a Machu Picchu, siempre y cuando, ¿verdad?, por ahí te piden entradas. ¿Para qué? Para poder preservar este patrimonio cultural, para poder mantenerlo limpio. Entonces, ¿hay derecho? Sí, hay derecho a beneficiarse libremente del patrimonio cultural. Un dato muy importante que tenemos que dar es que la Declaración de los Deberes y Derechos del Niño se dio en el año de 1924 en Ginebra, Suiza. Muy bien, de esta forma hemos culminado
este primer tema de cívica. Cívica es un curso sumamente fácil y sencillo, ¿verdad? Con ejemplos podemos explicarlos y ustedes han sido pues testigos de ello. Así que ya pueden ir resolviendo su compendio y recordarles que el próximo tema es un tema sumamente interesante. Viene el tema de el estado de emergencia, lo que estamos viviendo hoy en día. Viene el siguiente tema, los regímenes de excepción, estado de sitio y estado de emergencia, pero vamos a enfocarnos más con el estado de emergencia. Vamos a buscar la forma de colocar videos, imágenes de la actualidad, lo que se está viviendo hoy en día con el toque de queda o con lo que decía el presidente de la República, aislamiento o aislamiento social obligatorio, ¿verdad? Que es lo mismo que un toque de queda, solamente que nuestro presidente no quiere volver a escuchar esa palabra, la cual dio origen pues a tanta corrupción hace como 2 décadas. Así que atentos a la siguiente clase, que se viene el estado de emergencia con su respectiva explicación. Muchas gracias.